Hola a todos y a todos, soy Sofía Alvarado, la profesora de filosofía, y en esta ocasión les voy a contar sobre experiencia exitosa de la asignatura de filosofía. Bueno, con el tema de la pandemia me di cuenta que no servía mucho pasar a autores de filosofía clásica o moderna o contemporánea si es que no había una conexión con la realidad, sobre todo porque la filosofía necesita un constante feedback entre los estudiantes, las estudiantes y la profesora, y el diálogo filosófico es muy importante. Entonces, en base a eso, decidí un ajuste curricular basado en el análisis de la realidad. Esto comprendiendo que las y los estudiantes lidiaban con el coronavirus y las diferentes situaciones políticas y nacionales que las atravesaban y los atravesaban. En base a eso es que las experiencias de aprendizaje empezaron a ser mucho más exitosas, y la capacidad de análisis y de pensamiento crítico y la capacidad de formar opinión aumentó de manera considerable. Bueno, esto yo lo apliqué ya de manera concreta cuando empezamos a ver algunos casos en específico de lo que estaba pasando. Algunos ejemplos de esto fueron analizar el concepto de justicia a partir del caso de Nano Calderón, que fue cuando apuñaló a su padre y salió en todas las noticias. Y Nano Calderón no quedó con prisión preventiva, sino que en verdad quedó con arresto domiciliario. Ahí analizamos un texto de un jurista, de un abogado que plantea que la justicia es clasista. Y bueno, la justicia es un tema filosófico por excelencia, y vimos a grandes rasgos a Platón y Aristóteles y sus conceptos de justicia, y el resto lo hicimos conectar con este caso. La verdad es que uno queda bastante sorprendido cómo avanzan a partir de la lectura de textos que los sitúan en la realidad. Por ejemplo, lo que yo hice en esa guía fue plantear como al principio que ellos desarrollaran qué entendían por justicia, y después de la lectura y de este caso que creían que la justicia era la misma. Y efectivamente había un cambio de opinión respecto de lo que era la justicia y lo que es la justicia en Chile. O sea, este es un ejercicio que sirve bastante, sobre todo cuando no se puede tener este feedback, este análisis constante y esta lectura como párrafo por párrafo y frase a frase que hay en los colegios o en una sala de clase. El segundo caso que yo hice fue analizar la ontología, que es un concepto filosófico muy complejo a partir del caso de George Floyd. George Floyd fue este norteamericano, afroamericano, que fue asesinado por la policía. Y para contextualizar, el tema de la ontología es lo que nos constituye a cada uno como seres humanos. Y esto estaba dentro del currículum priorizado de filosofía. Entonces lo que yo hice fue tomar este concepto de ontología y trabajarlo a partir de un texto de Achille Mbembe, un filósofo argelino, que trabaja la diferencia entre negros y blancos de ontológica entre europeos y africanos principalmente. Entonces era muy conectado porque esta división ontológica que se produce entre los negros y los blancos, o cualquier otra raza y los blancos, se expresa en esta manera. Un policía blanco asesinó a George Floyd, un afroamericano. Y también estaba pasando el tema del pueblo mapuche, entonces ahí se podía realizar una conexión, o con el tema de los haitianos, de la migración haitiana, de la migración colombiana, de la migración venezolana. No es necesariamente que sea negro, sino que se podía conectar con la realidad país. Otro caso que yo tomé fue el tema de la ética a partir del testeo de vacunas en animales. Y esto es fundamental porque si bien la ética es un concepto puede ser un concepto muy abstracto, también puede ser algo muy, muy concreto. Y como estábamos en contexto de pandemia, lo trabajé a partir de la bioética. O sea, ¿qué hay de ético o de no ético en testear vacunas en animales? Y esto me parece fundamental, porque
entender la ética a partir de un ejemplo tan concreto como esto es muy diferente a cuando yo digo la moral es cómo decidimos actuar individualmente y la ética es este código que nos rige a todos. Y es muy diferente si yo digo no, es que hay un problema ético en el testeo de vacunas en animales. A eso voy. Otra experiencia exitosa fueron las experiencias que tuve en el trabajo conjunto de artes, ya que con la profesora Daniela Alejo abordamos bastantes temas, o en verdad abordamos 2 temas que fueron muy contingentes. Uno fue el caso de Ámbar Cornejo, en el que desde filosofía se abordó el tema de la ontología a partir de los feminicidios. Esto quiere decir que existe una diferencia que nos constituye como seres, que va más allá de nosotros, que va más allá de lo que podamos pensar entre hombres y mujeres. Y esto se expresa en un feminicidio, por ejemplo. O que haya un crimen específico que se llama feminicidio, que es cuando matan a una mujer por violencia de género. Esto quiere decir que los hombres han sido situados como por arriba de las mujeres de manera histórica. Y esto es una constitución ontológica que evidentemente puede ser cambiada. Entonces, este tipo de actividades que lo ligaban directamente con la realidad hicieron que hubiese estudiantes que quisieran participar de manera más activa. Otro ejemplo, y gran ejemplo, fue el tema del plebiscito del 25 de octubre, ya que si bien yo tuve un estudiante que no me participó en todo el año, cuando fue el tema del plebiscito, él empezó a participar y me entregó hasta el trabajo final. Esto quiere decir que una experiencia exitosa puede ser llevada a cabo conectada con la realidad, y desde la filosofía esto es muy probable. Eso. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.